La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompaña a esta hora el ingeniero Jaime Naranjo. Él es diputado socialista en Chile. Diputado, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Un gusto saludarla a usted, como también a todas las hermanas y hermanos ecuatorianos. A usted nuevamente gracias por acompañarnos. Diputado, aproximadamente 15 horas duró su discurso para exponer los argumentos para que se dé paso a este juicio político en contra del presidente chileno, Sebastián Piñera. ¿Era necesario llevar a cabo esta exposición maratónica porque resultó estratégico para alcanzar la votación necesaria? Efectivamente, como usted señala, tuve una larga intervención de aproximadamente 15 horas. Y claramente el problema que teníamos, que lamentablemente algunos parlamentarios se habían visto contagiados o bien eran contacto estrecho de la pandemia y se levantaba su cuarentena el día martes a las 2 de la madrugada y la sesión empezó a las 10 de la mañana del día lunes. Y la única posibilidad, porque teníamos 77 votos, que juntáramos los 78 votos, era hacer esta larga intervención hasta que llegara ese diputado que tenía que ingresar aproximadamente a la 1:30, 2 de la madrugada al Congreso. Y por eso hice esta intervención larguísima, porque era la manera de conseguir los votos y, lo más importante, dejar establecido ante la sociedad chilena que nadie está sobre la ley y la Constitución y que nadie puede permitir la impunidad, principalmente del jefe de Estado de Chile. Ahora, parlamentarios oficialistas han ya anunciado que van a presentar una acusación en su contra en la Comisión Ética de la Cámara Baja. Aseguran que usted ha infringido 2 artículos de la Cámara. ¿Esto puede ser viable cuando conocemos que esta es una herramienta que ya de hecho se ha utilizado en Chile de igual manera, o también en Estados Unidos se lo ha hecho en algunas ocasiones? Mire, no me sorprende en absoluto, porque el gobierno utilizó todos los instrumentos para evitar que tuviéramos los 78 votos. Y por cierto que para mí es un honor que se me acuse por haber tenido esa intervención tan larga, y además me llena de satisfacción que lo hagan los parlamentarios de derecha. Quiero decirle que el gobierno intentó, y no estoy exagerando, a través de diversas formas de conseguir votos a favor de que la gente votara en contra, ofreciendo dávidas como siempre hacen los gobiernos corruptos. Y por tanto, trataron de incluso que las autoridades sanitarias ingresaran al Congreso para evitar que otros parlamentarios pudieran votar. Es decir, hubo una operación desvergonzada de este gobierno corrupto que tiene hoy día Chile, donde a través de la intervención larga que hice, dejé en evidencia 2 cosas que son fundamentales en cualquier sistema democrático. Primero, que la primera autoridad del país, que tiene que dar el ejemplo como el presidente de una república, faltó gravemente al principio de la probidad, ya que se vio involucrado en hechos, como usted lo señalaba a través de los famosos Pandora Papers. Pandora Papers, se vinculaba su accionar en negocios que lo favorecían a él y a su familia, cosa que afectó a otras autoridades de Latinoamérica y de Europa. Y si usted tiene buena memoria, las autoridades europeas, para justamente evitarse este hecho bochornoso en que estaban involucrando a sus países, presentaron su renuncia, como fue Náutrega, por citar un ejemplo. Y segundo, no solamente faltaba gravemente al principio probidad, que establece la ley y la Constitución en nuestro país, sino que además ponía en tela de juicio el honor de la nación, porque usted ha sido testigo, y por algo usted me está entrevistando hoy día, que nuestro país lamentablemente ha pasado
de tener una imagen bastante favorable en el campo internacional, hoy día nuestra imagen está absolutamente deteriorada, está desprestigiada, ya que aparece el presidente de la República nuestro en estas acciones. Debo señalarle que ese proyecto Dominga, donde él tiene intereses económicos, es un proyecto que se quiere establecer en una reserva ecológica, en una protección ecológica, en un lugar donde los pingüinos de Humboldt, el 80% de los pingüinos de Humboldt se encuentran ahí, en ese lugar del mundo. Y por tanto, este proyecto pone en riesgo toda esa riqueza y ese santuario de la naturaleza desde el punto de vista ecológico. De tal manera que a través de mi larga intervención, todos los ciudadanos chilenas y chilenos quedaron informados, primero de este daño ecológico que el presidente pretende realizar en nuestro país para enriquecimiento suyo y su familia, y por otro lado, que claramente él ponía en riesgo el prestigio internacional del país al deshonrar el nombre de la nación de Chile. Ahora, diputado, ¿qué se viene en estos momentos? Porque debe debatirse esto en la Cámara Alta, es decir, en el Senado, pero ahí ya se complica un poco más la situación porque se requieren al menos de lo que conocemos 29 escaños de los 43 que existen. Sin embargo, la oposición solamente tiene 24. ¿Qué tan confiados están ustedes de que pueda arrojar esto una votación favorable para que se dé paso a la destitución del presidente chileno? Mire, desde que partimos este caminar, teníamos claramente establecido de que las posibilidades de tener éxito en el Senado no eran muy altas. Pero en la vida, estimada periodista, lo importante no son los resultados, son los procesos. Y nosotros lo que quisimos establecer a través de este proceso de la acusación constitucional, por lo menos mandarle un mensaje a nuestro país que ninguna autoridad, por muy alta que esté en el cargo, puede quedar impune frente a hechos tan graves como los que le he señalado de probidad y de desprestigiar el honor de la nación. En segundo lugar, no se olvide usted que ya este presidente había sido acusado constitucionalmente por las graves violaciones a los derechos humanos que habían ocurrido en nuestro país a raíz de las movilizaciones sociales, donde hubo muerte, hubo personas que quedaron ciegas por la acción represiva de las fuerzas policiales. En esa ocasión no prosperó la acusación constitucional y la perdimos. Pero esta vez, felizmente, la ganamos. Esta es en la historia de Chile, para que usted entienda la gravedad de lo que le estoy denunciando y que estamos haciendo. Nunca antes, en toda la historia de Chile, un presidente había sido acusado 2 veces constitucionalmente en su periodo. Y primera vez que un presidente de la República, en la historia de Chile, una acusación constitucional es aprobada en una de las cámaras. De tal manera que, como le señalé, lo importante no es el resultado, es el proceso. ¿Y qué nos dice el proceso? Primero, que logramos unir a toda la oposición tras este objetivo, cosa que nunca nos había ocurrido. En segundo lugar, que pusimos en conocimiento público a nivel nacional e incluso internacional estas 2 graves faltas en que estaba incurriendo el presidente de la República. En tercer lugar, a través del gesto que hice de hablar 15 horas, para esperar que llegara un parlamentario que con él juntábamos los votos para aprobar la acusación constitucional. Yo soy una persona que tengo cierta edad y ciertos años en política. Estaba enseñando, educando, haciendo una pedagogía de educación cívica y política a las nuevas generaciones, en el sentido de que la solidaridad política es fundamental para conseguir logros y objetivos. Y ese esfuerzo físico que hice enorme era para lograr que ese diputado, que no pertenece desde el punto de vista de la posición mía, en el mismo bloque parlamentario, sino que era decirle, mire, cuando usted está en la oposición, tiene que ser solidario con las otras fuerzas políticas de oposición si quiere tener un objetivo común. Y tercero, a través del proceso, le quise demostrar principalmente a los jóvenes y a la gente que se moviliza, que a veces cree que los caminos de la violencia se pueden solamente conseguir objetivos
utilizando esos caminos de la violencia a través de mi gesto, que no era más que una acción de no violencia activa. A través del camino de la no violencia activa, usted también puede obtener logros y resultados positivos. Y creo que eso fue lo más importante que ha ocurrido en nuestro país, ya que a partir de lo que se hizo esa noche y del resultado que obtuvimos, hay otro clima en el país. La gente anda contenta, están mirando la vida con alegría, con esperanza, como que se pueden hacer cosas distintas en nuestra patria. Así que no podemos estar más que satisfechos de los logros que hemos alcanzado en este proceso. Estamos conscientes que podemos perder la acusación constitucional en el Senado, pero el cambio en el clima político del país hoy día es totalmente distinto, diferente al que había antes de esta acusación. La gente joven que está reacia a comprometerse, como que se han vuelto a reencantar con la política y a creerle a los políticos, que están dispuestos a hacer un sacrificio más allá de lo humanamente posible, si es que ese sacrificio significa conseguir un objetivo. Así que estamos muy contentos de todo este proceso que hemos vivido. Ahora, diputado, usted habla justamente de estos grandes logros que se han dado en el ámbito político y qué más importante cuando Chile se encuentra a puertas de unas nuevas elecciones ya dentro de poco. En ese sentido también cobra una importancia bastante grande. ¿Representaría también esto una vitrina política para quienes están buscando llegar a obtener algún cargo o posicionamiento en el próximo gobierno? Por cierto que el proceso electoral, por lo que le he escuchado a los analistas políticos y a figuras políticas del país, a través de lo que hicimos y de la participación que se tuvo ahí, hemos cambiado el clima político. Es decir, los candidatos de derecha han salido y obligadamente a tener que salir de alguna u otra manera a defender al presidente de la República en esta conducta imprudente en que él incurrió. Entonces eso para ellos va a tener un costo político. Y por otro lado, hemos dado una señal potente entre las fuerzas de Yarna Proboste, que es la candidata que yo estoy apoyando, y el grupo de Gabriel Boric, que es más de izquierda, porque nos hemos abrazado. Se han visto beneficiados con esto. Y eso ha sido una señal muy potente para la opinión pública chilena, en que las fuerzas de centro izquierda y de izquierda se han reencontrado en una lucha común para poner fin a estos gobiernos de derecha que han sido tan dañinos para nuestro país. Para finalizar, porque ya debo cerrar esta entrevista por una cuestión de tiempo, diputado, ¿cuándo se tendría una respuesta por parte de la Cámara Alta del Senado? El día martes de la próxima semana va a conocer el libelo, el Senado que actúa como jurado, y ahí vamos a tener la respuesta, que lo más probable, como le digo, es que no se apruebe la acusación constitucional, a no ser de que ocurra un hecho inédito y que parlamentarios de gobierno la quieran respaldar y que se sientan avergonzados, cosa que creo que en su intimidad deben sentirse muy avergonzados y deben sentir mucho dolor, al igual que el que sentimos nosotros, de que se haya puesto en tela de juicio nuestro sistema democrático, que la figura del presidente que tiene que dar el ejemplo sea cuestionada por actos impropios y de los principios de la probidad y que haya afectado la imagen internacional de Chile. Pero en todo caso, como le señalo, valoramos lo que hemos hecho y creo que este presidente va a pasar a la historia como un presidente que se coludió en la corrupción, que dañó o pretende dañar los ecosistemas en nuestro país medioambientales y por otro lado que desprestigió la imagen internacional de Chile y que, como le decía al comienzo, ha sido el único presidente en la historia de Chile que ha sido condenado, en este caso acusado en el Parlamento, primero por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en democracia, en dictadura habían ocurrido, pero no en democracia, y en segundo lugar, por afectar los principios de la probidad. Y con un juicio político efectivo. Pasa la historia
por ser el único presidente de Chile donde una Cámara aprueba esa acusación. Así es. Estaremos igual entonces pendientes de lo que ocurre pues la próxima semana en el Senado chileno. Gracias nuevamente al ingeniero Jaime Naranjo, él es diputado socialista, por habernos acompañado en este espacio informativo. Diputado. No, un gusto haber compartido con usted esta entrevista. Un saludo fraterno para usted como también para el pueblo ecuatoriano. Gracias y muy buenas noches.